Bueno, hola otra vez. Estamos aquí en otro programa de Usmendo y Derrumbando. Pues esta vez con una película que pues, creo que no necesita presentación. Es una película muy famosa. La reestrenaron el año pasado y si tienen novia probablemente las obligaron a verlo. Entonces, pues no es otra película que Titanic, la película del 97, la de James Cameron. Y pues nada, pues hoy nos toca hablar de ella con una invitada muy especial. Pero antes, pues pasemos a lo de pues lo que pasó en la semana, ¿no? Que creo que estuvo bastante relajado, entre comillas, pero pues no, pero pues aún hay memes, ¿no? Así es. No sé cómo vaya a estar la semana del estreno de esta película, pero para cuando estuvimos grabando, la semana anterior fue una semana refrescante hasta cierto punto. Ujú. Hubo memes para diestra y siniestra, en la mañana Tlaloc, en la tarde Tepelotli y en la noche Mictlantecutli, ¿no? Por el sismo, por la lluvia, por un Ah, montón de sí. cosas que han estado pasando, pero que nos han dejado pues ver esta parte de que el mexicano al final de cuentas busca reírse de lo que le pase siempre, ¿no? No hay nada que se salve de este asunto. Y pues también decir que posiblemente con lo que estamos viviendo esta semana, para la siguiente estemos hablando, aunque sea así con memes o con cosas interesantes del estreno de una serie que muchos, yo me incluyo, muchos estábamos esperando, que es Avatar, Mm, el último maestro del aire, el living action de la gran caricatura. Entonces vamos a ver cómo funciona esta serie, que dijeron se va a tener varios ajustes. Hasta el día de hoy que estamos grabando, el estreno fue ayer, o sea, fue el 22, y fue una cosa sorprendente en todo el mundo. O sea, hubo publicidades ajá. de maneras impresionantes que muy poca gente había pensado. En Las Vegas hubo el domo que sacaron el nombre de Avatar y un montón de cosas, ¿no? Sí, 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 digo, Avatar es pues es un icono de la animación estadounidense de Nickelodeon, es un Nicktoon ya. Pues sí, a ver que yo no he visto la serie, como tú dices, salió ayer. Digo, también antier, para los fans de Star Wars, salió la serie de la última temporada de Bad Batch, del Lote Malo. Ya salió, fueron 3 episodios que están joya. Vayan a verlos en la página del ratón. Y también, esto ya es un poco no tan feliz, pero ya mañana, que es 24, se cumplen 2 años de que Rusia invadió Ucrania. Ya van 2 años de guerra en Europa. Y pues siento que es relevante ya por las últimas, ya que pues a fin de cuentas nos afecta a todos y las implicaciones que tiene, ¿no? Pero pues ya a ver si luego hacemos un programa sobre la invasión de Rusia, pero bueno, pues ya pasando directo a la película, ¿quieres presentar a la invitada? Claro que sí, ella es nuestra compañera Paulina, es parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, es estudiante junto con nosotros de historia. A ella le gusta pues crear contenido, ha estado compartiendo con nosotros algunas de sus hobbies, como son la edición de imágenes, igual que nosotros está en la parte de difusión histórica, y el día de hoy pues la tenemos aquí invitada. Bienvenida, ¿cómo estás, compañera? Pues muchas gracias por la invitación. Pues más que nada, ¿cómo se llama? Ahora sí que me gusta mucho estar aquí con todos ustedes, la verdad, porque el hacer el análisis de esta película pues es bastante interesante, ya que siendo ahora sí que como historiadores cronológicamente, sí tiene ciertos huecos históricos y la verdad el crear el estar aquí con ustedes es una experiencia realmente gratificante. Sí, tienes toda la razón, y vamos a empezar viendo justo una imagen de este, ¿cómo decirlo?, transatlántico, de este buque que fue un ícono en su momento y que nos dejó pues esta historia que ha sido retomada de muchos aspectos, desde muchos puntos, pero lo dices muy bien. Algunos sí, con muchos huecos en esta historia, ¿no? No sé si quieras agregar algo más en cuanto a ¿qué es lo que a ti te llama de esta película? ¿Por qué sería bueno sentarnos a ver la parte del hito romántico, como dice Samu? ¿Qué es más lo que te llama a ti? Y con lo que quisieras empezar hablando de esta película tan, tan icónica. Pues más que nada, ahora sí que ya entrando de manera profunda en el análisis, la película, pues más que nada yo siento que para la gente que ahora sí que les gustan las historias románticas,
Pues esta es una película bastante romántica porque como conocemos el concepto, es de batallas del protagonista, que tienen cruzadas, cosas así. Y obviamente esta película en todo su aspecto, está en todo su esplendor, ¿sí? Pero otra cosa también importante es el hecho histórico que conserva, por lo mismo de que es una de las tragedias acuáticas o de barcos que ha sido espectacular hasta el momento. No se tiene como si otro barco que haya sufrido cierta tragedia, sino que además también cuenta con ciertas coincidencias con una novela que existe de un autor que narra el choque de un barco con un iceberg que se llama El Titán. Sí, como tú mencionas, pues sí, digo, yo haría una aclaración sobre que es el accidente de un barco más aparatoso del mundo, sí, o sea, sí es uno de los más aparatosos, pero no es el naufragio más letal, por así decirlo, no es el que más haya tenido víctimas. El que más ha tenido víctimas fue en la Segunda Guerra, que fue el Wilhelm Gustloff, que también tiene una historia curiosa porque era llamado el Titanic nazi, el Titanic de Adolf Hitler. Y ese barco igual no fue en un accidente como tal, pero sí fue hundido en el Báltico con alrededor de 9000 personas a bordo y pues prácticamente murieron la mayoría. Pero el Titanic sí se considera uno de los accidentes de transatlánticos y bueno, de cruceros incluso más famosos y pues aparatosos de la historia, que literal no se repitió hasta el año 2012 otra vez, y casi 100 años después, con el famoso Costa Concordia, el crucero italiano que se hundió en frente de las costas italianas. El Titanic marcó prácticamente la época de 1912, de los transatlánticos. Era considerado uno de los más grandes de toda la historia. Y también pues digamos que ha estado presente en la cultura popular no solo desde el 97 con esta película, sino que también con varias películas hechas a lo largo de la historia del cine, ¿no? Creo que hay una que hicieron justamente los nazis en el 43 y otra que se hizo creo que en el 57, si no me equivoco. Justamente hablando sobre esto que nos mencionaba Maurina, ¿cómo decirlo? Una curiosidad, no sé si llamarlo más bien una casualidad. Algunos incluso se han atrevido a decirle que es una causalidad esta novela, porque por allí hay varias teorías conspirativas que dicen es que el constructor, el ingeniero en jefe dijo, avienta el Olympic y le ponemos el nombre del Titanic y si se hunde cobramos el seguro porque era un seguro millonario, pero el Titanic nunca en realidad se terminó. En fin, hay un montón de cosas que por eso se dicen que sí, si no se hundió, si realmente pasó. Al final de cuentas, a mí me gusta retomar esta película por varias cuestiones interesantes, ¿no? Una, que pues el rodaje se llevó a cabo en parte de México, aquí en Baja California, en las playas de Rosarito, que se utilizaron tecnologías que en ese momento pues eran como la punta del iceberg o la punta tecnológica de avances tanto cinematográficos como incluso de edición, cosas que el IMAX, por ejemplo, el diseño a través del 3D y todo esto a través de la computadora, pues eran prácticamente imposibles. Tomar esta escena que ustedes están viendo y armar todo un barco detrás y hacer que la imagen se aleje, solo va a ser igualado hasta la llegada de Spider-Man con Tobey Maguire y esas escenas donde él se balanceaba entre la ciudad. ¿Por qué? Porque fue un trabajo demasiado pulcro, demasiado bueno. Además de eso, quiero rescatar también una parte interesante. Si bien tenemos un hecho trágico, es importante ver que pues, nos llevó, por ejemplo, a que pues este hombre que es nada más y nada menos que Christopher Nolan hiciera reconstrucciones sumamente detalladas, no solo del barco, no solo de la popa, incluso hizo maquetas de lo que eran los vestigios ya bajo el agua, cómo estaban en esas condiciones cuando él fue a verlas. Que después el Titanic en este año pasado volvió a ser noticia por las vidas que cobró, pero eso es lo que se vuelve interesante o lo que mantiene en boga este hundimiento, ¿no? Creo yo que
para mí con esta parte sería importante rescatarlo. No sé cómo lo veas tú, Maurina, si quieres agregarle algo más a esto o quieres pasar a algo más, pero creo que es importante rescatar eso, ¿no? Que México formó parte de esta historia también. Sí, sí, exacto. De hecho, eso que mencionas es muy relevante, puesto que obviamente no iban a poner a los actores en aguas verdaderamente congeladas, sino que tuvieron que buscar zonas de aguas cálidas para que se hicieran las grabaciones, además de que algunas sí las tuvieron que, o por el simple hecho de ver cómo se ve en la película, las tuvieron que hacer en aguas artificiales para crear dichas escenas, como yo supongo que como la de que vemos de que la escena clásica de que están flotando en la puerta tras el hundimiento. Y eso nos lleva también a entender, ¿no? Pues México no se ha quedado así como de brazos cruzados en esta historia. Por ahí hubo o hay la noticia de que sí hubo un mexicano en este hundimiento y que hubo algunas cosas que parecen ser afectaron de manera directa pues también a México con estos transportes transatlánticos que en ese momento fueron como pausados para decir, a ver, espérate, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Después ya se hacen los recuentos, pero mientras México también ha participado de estas distintas, digámoslo, reconstrucciones, diría yo. No sé, Samu, si tú quieras agregar algo para esta parte de lo que fueron o lo que son esta edición, esta grabación de Titanic de Cameron. Bueno, a nivel cinematográfico, a nivel de producción, sí es una película muy bien hecha y a la vieja escuela, digo, se hace con efectos prácticos, se hace con con las cosas más reales posibles. Sí, las escenas del agua son, pues sí las grabaron en grandes tanques donde hicieron una réplica a menor escala del barco, pero pues con la magia del cine puedes, hacer que se vea más grande. Y justamente algo curioso es que en las escenas de agua, en el agua, adentro de los sets, pues aunque era agua cálida en sí, al haber tanto metal, pues el agua se enfría. Entonces los actores tenían que usar neoprenos para que no les diera hipotermia, pero la actriz de Rose no quería usar el neopreno y le llegó a dar hipotermia o estuvo a punto de darle hipotermia. Pero y entonces, sí digamos que hubo ciertas complicaciones al momento de rodar porque, como lo vemos, está muy bien recreado el barco. O sea, creo que no he visto recreaciones de barcos tan bien hechas, incluso en películas de guerra, donde se recrean barcos de combate. No hay, o sea, las escenas son muy reales, son muy bien hechas, están muy bien hechas. Y te da esa sensación de claustrofobia por momentos, ¿no? Cuando se está hundiendo, el cómo esos pasillos, sumamente pequeños, y el agua entrando sí te hace sentir miedo. Y ya hablando como a nivel de histórico que mencionabas de personajes históricos, sí hubo un mexicano, creo que era el abuelo de uno de los jefes de gobierno más odiados de la historia de la ciudad. No me acuerdo el nombre, si puedo acordarme les digo. Pero sí hubo un mexicano, venía de una fiesta justamente de ver a Porfirio Díaz, yo supongo, porque venía de París. Entonces, sí hubo un mexicano en el Titanic y ha habido un montón de nacionalidades en el Titanic. Digo, la mayoría eran irlandeses, ingleses y bueno, anglosajones, o sea, americanos, británicos, irlandeses, pero también había de muchas otras, nacionalidades, incluso había japoneses. Es un barco que si algo tenía o algo presumía era el lujo y que creo que eso permitió que tantas nacionalidades estuvieran allá adentro, ¿no? Franceses, ingleses, japoneses, alemanes, británicos, estadounidenses. Si bien la historia de esta película nos trae a dos personajes que tal vez no hayan existido, que en los últimos años han dicho, oye, es que tal vez sí existió, ¿no? Jack Dawson o en este caso el personaje de Ross DeWitt, podrían ser, podrían no ser, podrían ser coincidencias también. Cameron, desde el principio, desde que empezó el proceso de grabación y algunos documentales se han hecho de esta película, él dijo, yo inventé los personajes, yo no me basé en nadie, porque necesitábamos contar una historia dentro de esta historia. Y creo que lo logra muy bien, pero como lo decía la compañera al principio, hay algunos errores que yo voy a empezar a tomando uno, no sé si me estoy adelantando, pero creo que es importante para esta parte de la historia, que por ejemplo el Carpathia, aquí la película dice, es el barco más cercano y tarda 2 horas.
pero no es cierto, había un barco más cercano y que de haber tenido el radio prendido nada más porque dijeron, no, pues estamos en medio del Atlántico, no hay barcos en peligro, apágalo, que era el California. El SS California dijo, apagamos nuestro radio, estaba a menos de una hora, habría podido salvar a mucho más gente, pero por no tener este radio encendido, se dejó esta parte importante y que Cameron dijo, pues es que no nos importa que la gente sepa cuántos barcos está cerca, sino qué pasó aquí y contar nuestra historia. Eso sí se queda de lado y que creo que solo lo he visto mencionado en una película que se llama Titanic 1912, que es más o menos como esta historia de Cameron, pero menos presupuesto y con dos personajes mucho más de baja categoría, de terceras, cuartas popas, entonces fue como, bueno, ok, pero ya por lo menos se menciona, es el único donde lo he visto, no sé, si tú quieras agregarle algo, Maurina, a estas partes que le faltan de la historia real. Sí, sí, de hecho eso que mencionas es cierto, puesto que cuando ocurrió, ya vi como un programa de tipo forense en donde se nos explica que en realidad sí hubo más barcos que estuvieron cerca del Titanic y que además todos respondieron diciendo que estaban a 3 horas, 5 horas, que iban a sus máximas velocidades para llegar a socorrer. Y sí, de hecho, de ese barco que mencionas de California, de que no apagaron el radio, sí, sí, cierto. Y de igual manera, como el propio jefe de telégrafo se quedó para seguir transmitiendo y pedir socorro. Y que creo que nada más, así como muy, muy de voladitas, sí están pidiendo por el telégrafo, pero hasta ahí no hay más, ¿no? Creo que, pues sí, podríamos dejar de lado, pero ya hablando históricamente, creo que sí habría sido interesante recuperar esa parte de cómo se pedía el auxilio, ¿no, Samu? Sí, más que nada un poco metiendo lo militar porque estas comunicaciones ya eran telégrafo, eran los primeros telégrafos inalámbricos. Las comunicaciones inalámbricas apenas estaban empezando y algo era que supongo que si nacieron antes de los 2000, bueno, del 94, si se acordarán que antes con el internet, pues si alguien estaba usándolo y tú descolgabas el teléfono, pues se escuchaba ese clásico ruido. Aquí era más o menos igual, debido a que el Titanic era de los más lujosos, pues obviamente tenía un equipo sumamente potente. Su telégrafo era uno de los más potentes de la época y al momento de usarlo, lo que generaba era que si estabas muy cerca del barco, o sea, muy cerca de la posición del barco, aunque tú no estuvieras hablando con él, captaba sus señales y era una señal muy, muy potente. Entonces, justamente esto que mencionan con el barco que estaba cerca pero que no los vio, pasó eso. Estaban igual transmitiendo, pero pues en la potencia del Titanic prácticamente los dejó sordos. Y también pues les habían avisado al Titanic, oye, hay problemas y el jefe y el telegrafista del Titanic les respondió de una manera algo grosera porque tenía mucho trabajo. Pero sí, justamente esto siento que sí hubiera sido importante porque es como que te deja la duda, ¿por qué no fueron si estaban dando señales? También justo lo que mencionan de las velocidades de los barcos, pues es básicamente importante porque te dicen, estamos a 3 horas. Y para uno, poniéndolo en comparación con un coche, 3 horas puede ser, no sé, de aquí a Cuernavaca, un ejemplo, ¿no? Pero a nivel de barcos son distancias larguísimas y las velocidades no son tan grandes. O sea, el Titanic tenía una velocidad creo que de 20 nudos, 20 o 25 nudos, que era lo máximo en esa época. Y el Carpathia creo que tenía una de máxima de 15 nudos. Entonces, si hacemos la conversión a kilómetros, 20 nudos son unos 50, no, unos 30, 40 kilómetros aproximadamente. Entonces no son tan rápidos como un coche, como un avión. Pero aún así, esta importancia que le dieron al Carpathia a mostrar el rescate, pues sí es muy significativa porque pues no es como que llegas al naufragio y encuentres ya todo pues limpio, ¿no? No, o sea, encuentras pues, los restos de las personas y también los restos que flotaban del barco. Y creo que eso hubiera sido también algo potente de que mostrar a la tripulación del Carpathia llegando a esa zona prácticamente un campo de muerte con pocos botes salvavidas. Eso nos lleva a esta escena que siempre ha sido
muy controversial porque hay de todos los colores, ¿no? Que sí se salvaba, que no. Yo le quiero preguntar a Maurina, ¿qué opinas tú de esta escena? ¿Realmente crees lo que muchos dicen que sí se hubieran podido salvar, que realmente poner a los dos juntos habría podido, que nada más Jack murió porque sí? ¿Qué opinas tú en ese sentido que ha desatado tanta polémica en los últimos años esta escena tan icónica del Titanic? Pues sí, tienes razón, porque ya se hicieron ciertos estudios, inclusive parejas que han hecho más o menos la comparativa en tanto peso y forma del cuerpo, de cómo se podría haber manejado la situación y que inclusive, sí podían haber, sobrevivido, pero como dije clásico, quisieron hacer esta película de manera romántica, trágica, haciendo énfasis en esto, de que no hay nada más romántico que sacrificarte por la persona que amas para que ella viva. Y obviamente este fue uno de los, yo siento que uno de los primeros clichés románticos para hacerla resaltar la esencia de la película y de su historia. Nos llevó al punto de que incluso muchas personas, creo que lo hablamos hace dos programas, nos amo con Indiana Jones, que la gente decía, estos son los íconos amorosos, y tienes toda la razón, Maurina, porque marcaron ciertos hitos que incluso más adelante otras películas como que quisieron copiar o quisieron imitar, y que los años 2000 se volvieron esta parte como imita lo que hicieron, o ya ves que sí funcionó, agrégale a la historia eso, ¿no, Samu? Sí, digo, a nivel de historia me recuerda un poco a Romeo y Julieta. Y de hecho, pues tiene las mismas características, ¿no? Digo, una, la familia rica, tanto de Rose como de Cal. En este caso, pues Jack es pobre. Él es pues un artista de la calle, no es un artista reconocido como Picasso, que lo llegan a mencionar. Y sí, creo que la película, muchas veces nos centramos en la historia de Jack y Rose, pero también la película muestra varias parejas que existieron en la vida real. Creo que hay una escena famosa igual, de donde ya están subiendo los botes y una señora no se quiere ir porque, porque su esposo se va a quedar, ¿no? No me acuerdo el nombre de esos personajes, pero sí fueron reales y murieron juntos. Y ese es como que da ciertas vistas del amor, del cómo se va viendo el amor. Porque algo ya metiéndonos un poco más en la sociedad de la época, o sea, la relación de Rose con Cal era una de, pues prácticamente arreglada. O sea, era básicamente casarse porque tienes que hacerlo para salvar la integridad de la familia, ¿no? Aunque no lo ames. Y en esta parte, pues, cuando se junta con Jack, rompe con esta parte, con esta, digamos, obligación que tenía Rose al enamorarse de alguien que sí la quiere. Y pues que, bueno, no tanto quererla, sino que la deja ser como quiera ser ella. No la andan controlando. Creo que eso también es importante. La película nos muestra bastante bien el cómo era esa época, al final de la época victoriana, antes de la Primera Guerra Mundial, el cómo todavía existían esas, que siguen existiendo, pero ya en menor medida, que esos matrimonios arreglados por prácticamente asegurar riquezas. Y también mencionan, me gusta que mencionan a los nuevos ricos, que es esta famosa Molly, eh, que ella era una mujer campesina, empezó siendo pobre, pero gracias a la fiebre del oro logró amasar una gran riqueza y fue una filántropa en la época. Pues me pareció interesante que también la mostrara en James Cameron en la película, ¿no? Sí, recuperar ciertos personajes reales que existieron, que tal vez no son tan como nos lo están mostrando en la película, pero al final de cuentas pues se recuperan esos nombres, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero en jefe, esta mujer que tú mencionas, que ahorita se me olvidó su nombre y que lo acabas de decir, este, Molly. ajá, Molly, que sí existió, que fue una parte importante de estas personas que apoyaron, incluso salvando a los que pudieron después de que terminó de hundirse el barco. Eh, Personajes, por ejemplo, también como el propio capitán, John Smith. Al final de cuentas, creo que sí logra esta puntuación, pero no sé, Maurina, ¿tú qué opinas en ese sentido? ¿Logra o no logra recuperar a todos? ¿O a ti o crees que debía haber recuperado más? ¿O dar más vistazos de estos personajes? ¿Qué ves ahí?
Es- sí, la verdad es que esto es algo realmente relevante, puesto que son, pues son personajes que tomaron cierta importancia en toda la historia de la película y de la vida real. Y que tanto lo estudió James Cameron que precisamente las imágenes que estamos viendo son estas maquetas que les comentaba. Él pasó más de 106 horas bajo el agua observando, estudiando, tomando fotografías, tomando todas las notas posibles de cómo era el Titanic bajo el agua para tratar de reconstruirlo fuera del agua y creo que estos añadidos al museo que tienen en Estados Unidos del Titanic pues han permitido también entender cómo ha sido el proceso de que un barco tan grande sufriera este accidente. Hubo unas teorías, por ejemplo, para empezar a cerrar esta parte de la película, que a mí sí me gustaría retomar, ¿no? Muchos decían que el barco no se había partido, que se había hundido en una sola pieza y que posiblemente al llegar al fondo del mar fue cuando se partió. Pero algunos de los sobrevivientes sí mencionan que ellos vieron cuando el barco se partió sobre el agua, debido a cómo se estaba hundiendo. Algunos de los más de... ¿cuántos fueron los sobrevivientes? Espérenme, déjenles doy el dato exacto, que lo tengo por aquí. Como 400. Sí, no, no fueron muchos, fueron pocos. Fueron personas a bordo, eran 2.201 personas. Sobrevivientes de todo, fueron 885 personas. O sea, más de la mitad de los que estaban en este barco fallecieron o desaparecieron o no se sabe su paradero, pero eso llevó precisamente a esto, ¿no? A que se buscara hacer una reconstrucción lo más detallada de cómo era este barco, qué había, cómo se vivía incluso en este barco en estos días que estuvo viajando y nos permitió, por lo menos desde el lado de la tecnología, reconstruirlo de una manera muy puntual. A mí me gusta mucho esto, que se haya logrado una imagen muy, muy clara de lo que realmente fue el Titanic, al punto en el que, pues, si vemos una foto antigua y la recreación de James Cameron, decimos, pues es que se ve igual. Para mí es un gran logro. Samuel, ¿le quieres agregar algo a esto? Pues de hecho sí, o sea, justamente esto que mencionas de la teoría del barco partiéndose, pues era con conocimiento de la época. Y esa era una de las nuevas teorías porque, para quienes no sepan, el Titanic no se redescubrió, no se descubrió su pecio hasta 1985. Y fue, digamos, oficialmente fue accidental, pero ya oficialmente bueno, extraoficialmente era básicamente el que lo descubrió. Andaba buscando un submarino nuclear estadounidense hundido y pues le dijeron, si lo encuentras, pues a ver si te damos chance de buscar el Titanic. Y así se encontró y la idea era de que hubiera estado en el lecho del marino pues completo. Pero ya hicieron, pues buscaron y encontraron la proa. La proa es la parte de adelante, es la punta, y vieron que estaba, pero no estaba la popa, la parte de atrás. Entonces ahí empezaron a buscar hasta, creo que no voy a decir fechas, pero ya mucho tiempo después encontraron la popa y se dieron cuenta que estaba pues destruida completamente y no pues estaban separadas. Y ahí surge la teoría de que se partió y coincide con justamente testimonios de las personas de la época, ¿no? Y en cierta forma tiene sentido porque muchos han dicho que es que era un barco fuerte. Y digo, sí era fuerte, pero también hay que tener en cuenta que este no era un barco de guerra. Y muchos dirán, ¿por qué haces la comparación? Porque un barco de guerra está blindado y el acero está endurecido para justamente resistir impactos. Estos transatlánticos, si bien tenían un acero muy bien hecho, muy fuerte, eran débiles a cualquier impacto a mucha velocidad porque justamente estaban remachados, estaban hechos con remaches. Y los remaches básicamente son un punto débil en cualquier estructura de acero porque si uno se daña y se suelta, a partir de ahí ya se pierde toda la integridad del casco. Y justamente eso es lo que muchos creen que pasó. Al chocar con el iceberg, los remaches se llevaron a peor el daño y se soltaron. Y eso permitió que se debilitara la estructura del casco para poder abrir pues el hueco que hundió el Titanic, ¿no? Entonces es por eso que se sabe que, o bueno, se cree que el barco se pudo haber partido en dos, porque también al momento de hundirse queda así en posición vertical y donde hay más peso, súmale que también mucha gente estaba en la popa para evitar irse al fondo al mar,
súmale el peso de las personas, súmale el peso que tiene de por sí ya, pues se rompe, ¿no? Así es, nada más para agregarle a tu dato, fue el 1 de septiembre de 1985 cuando se descubrió este pecio. Entonces sí tienes toda la razón. Ya encontrando las fallas estructurales, pues ya podemos decir, ah, sí pasó, esto pasó, pero mientras fueron muchas hipótesis las que hubieron. Maurina, no sé con qué quieras empezar, ir cerrando esta parte de la película para ir, pues ahora sí que dándole conclusión al programa, tú dime. Pues sí, y algo retomando que igual menciona nuestro compañero con respecto a esto del impacto, aquí Ujú. como que siento que se hace muy relevante el icono de lo que es pusieron más esfuerzo a lo que sería el lujo y la comodidad de los pasajeros que en vez de la seguridad, puesto que como se menciona en la película y también es un hecho real, se había pedido que se pusieran más botes salvavidas para ahora sí que acaparar con la cantidad de pasajeros que había en el Titanic, pero como ahí se menciona, solo por el simple hecho de que iba a lucir mal el barco, decidieron no poner la otra fila de botes y eso también ocasionó que la tragedia fuera mucho más grave y también que no los oficiales no supieron cómo reaccionar y cómo llevar el protocolo de seguridad para la evacuación y cómo ahora sí que se despacharon a la gente entre los botes, ocasionando que hubiera botes de 12, de 9, de 50, cuando los botes ya habían sido probados con pesos superiores a los que debería de soportar y no los hicieron no lo hicieron al momento de desarrollar la evacuación. Sí, lo vemos en toda la película y que creo que es algo que también pues tenemos que ser conscientes. La seguridad no es por nada, pero siempre se instaura hasta después. Esto igual añadiéndole a esta parte, la patrulla buscadora de hielo o la patrulla del hielo, como se le conoce a esta parte de la Marina Internacional que se dedica precisamente a observar y a buscar estos icebergs, se crea hasta después de este incidente. Es actualmente ya una patrulla que se dedica solamente a avisar a los barcos, mira, aquí hay un iceberg de tal tamaño, tu ruta es así, cuidado. Pero mientras estos barcos se creía que por la distancia, por el tamaño, podían observar un iceberg de tal magnitud, pero pues pasó lo que pasó porque no era así, ¿no? Desafortunadamente tiene que pasar algo para que podamos hacer cambios en las medidas de seguridad o en las medidas incluso de prevención. Yo con eso le cerraría también. Y último dato así extra, pues añadirle que Titanic, de haber salido un año después, posiblemente salvando al soldado Ryan, habría visto negro la situación, ¿no, Samu? Bueno, igual ahorita pues eso un poco para cerrar esos datos de los botes. Una de las razones por qué no había tantos botes, una es lo estético y otra es porque la mayoría de los accidentes donde los barcos se hunden son cerca de la costa o cuando estaban cerca del puerto. Nunca hasta ese momento se había dado una situación en la que un barco se hunde en medio del océano. Al menos un barco de estas características. Entonces por eso también era como de, ok, no llevamos botes suficientes para que no se vea estético, pero como la mayoría de los accidentes pasa cerca del puerto o cerca de la costa, pues era de la idea de, ok, nos hundimos, lanza los botes que vayan al puerto o los barcos que haya cerca, los recogen y vuelven. Pero pues obviamente se dieron cuenta que pues ok, puede pasar esta improbabilidad de que un barco se hunde en medio del océano y no haya nadie quien ayudarlo. Entonces por eso. También lo de los botes, pues es muy curioso. Digo, si nos metemos ya a comunistas, pues podemos decir hasta teoría de clase, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, lo que tú mencionas ya a nivel de la película de si hubiera competido con Salvar al Soldado Ryan, yo creo que hubiera estado reñido porque la guerra y el amor venden. Entonces ahí hubiera dependido de qué jueces hubiera en la votación de los Oscars. Personalmente para mí, yo siento que Salvar al Soldado Ryan se lo merece más porque pues representa algo que la humanidad ha estado presente siempre, que es la guerra. Pero ya a nivel, si lo comparo en escenas, la escena de cuando el barco se hunde, creo que está ahí a la par de la escena del desembarco de Normandía. O sea, sientes la desesperación en ambas escenas, sientes la muerte en ambas escenas, obviamente de una forma distinta, pero creo que en esa escena los dos estarían muy reñidos. Pero ya a nivel, no sé, maquillaje, a nivel de historia,
Yo creo que a historia se lo hubiera llevado Titanic, porque está un poco mejor escrita, pero ya a nivel de maquillaje y todo, yo siento que Salvar a los Soldados Ryan hubiera ganado. Me gusta tu forma de decirlo. Creo que habría sido una reñidez interesante. Pues muchas gracias, chicos, por haber estado con nosotros una vez más. A los que nos estuvieron viendo, muchas gracias. Recuerden, dejen su like, suscríbanse, compártanlo. Si les aburrió mucho, mándenselo a su peor enemigo para que se aburra igual que ustedes, ¿no? Pon la cancioncita al final para que no se le salga de la mente por 2 años. Ándale, también. Aurina, pues muchas gracias también por habernos acompañado, estar con nosotros platicando. No, pues gracias a ustedes por invitarme. La verdad, el hacer el análisis de películas es bastante interesante, viéndolo desde todos los aspectos culturales, históricos, modernos, etcétera. Porque sí, el hacer análisis de películas que basadas en historias reales, pues sí tiene su porqué y un protocolo que debemos de seguir para que se tenga relevancia y se vea bien el análisis. Así es. Nos decía, bueno, a mí me comentaba una vez el profe Lazarín, no debemos olvidar que al final de cuentas son productos que buscan vender, productos que siempre están buscando un objetivo económico. Y está bien, ¿no? O sea, si pueden aprovechar una historia para hacerla conocer al mundo, pues está genial. Nada más que ya nuestra chamba es decirle al mundo, pues sabes que esto sí, pero pues, esto otro no, ¿sale? Pues muchas gracias, chicos, de verdad. Estás invitada, ya sabes, a volver cuando gustes. Y nada más me queda decirles a los que nos están viendo, la próxima semana tenemos una película bien ruda para los que son de desamor. Antes de que se nos termine este mes, nosotros estuvimos hablando de amor, desamor, y pues iniciar marzo con el eterno resplandor de una mente sin recuerdo va a ser bien interesante para quitarnos esos amargos sabores del amor. Como decía la doñita en la pandemia, bórrame ese recuerdo de ese. Bórrame ese recuerdo de ese amargo amor, algo así. Así, sí, así. Entonces, si lo quieren checar, pues la próxima semana nos estamos viendo. Y recuerden que solo en YouTube estamos subiendo videos de programas especiales, nada más para YouTube. Entonces, vayan a YouTube, suscríbanse y ahí van a estar apareciendo, ¿sale? Solo Sí, allí los van a ver. Estos, pues sí, aquí en Facebook y en YouTube están todo disponibles, pero los otros, no más allá. sí, justo, ya saben, igual Maurina, cuando quieras, nos dices y ya te invitamos a otra película. Igual, como siempre les decimos al final de cada programa, si quieren estar en una película, mándenos mensajito. Ya creo que ya subimos la lista de películas, si no la subimos esta semana. Y ya nos dicen qué película quieren estar. Ya saben, no solo son películas pues de guerra o de amor o lo que sea, hay varias películas. Entonces, no importa si eres biólogo, no importa si eres psicólogo, puedes venir aquí y comentarnos desde tu perspectiva, ¿no? Entonces, están invitados. Así es, por ahí vamos a estar en los especiales Top Gun, por ahí va a estar también Pollitos en Fuga, entonces váyanse a YouTube también a checarlo, ¿vale? Pues muchas gracias chicos, nos estamos viendo, gracias Maurina, hasta luego. Va.